pues nuestro moderador de quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, Oscar, por esa introducción y de nuevo bienvenidos a esta sesión del seminario de la Red Relieve. A continuación, tenemos para este día la presentación del tema Gender-Based Harassment and Violence in Santiago, Chile, Lessons for Spatial and Transport Justice. Quien será, pues en este día nuestro presentador es don Tomás Edison Guerrero. Él es ingeniero civil por la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Magíster también de Ingeniería Civil en la Uninorte de Barranquilla, doctor en Ciencias de la Ingeniería del PUC de Chile y tiene un doctorado de la Universidad de Newcastle University en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como docente asociado al Departamento de Ingeniería Civil de la UFPS, seccional Ocaña, y se desempeña como jefe de planeación de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son planificación y modelación de sistemas de transporte y endogeneidad. Le recordamos que tiene un máximo de 40 minutos para su conferencia y pues le agradecemos de antemano. Al finalizar la conferencia que nos estará brindando el ingeniero Guerrero, estaremos con nuestra ronda de preguntas. Así que sin más, por favor adelante, toda suya la sala. Bueno, muchísimas gracias, Morelia, por la presentación. Igualmente también quiero agradecer a Oscar, quien se hizo el contacto y fue el gestionador de que hoy estemos aquí presentes. Y también pues quiero hacer una mención especial a Andrea Rincón, quien fue la persona que inicialmente me contactó, una colega colombiana que fue con la persona que inicialmente se hizo el contacto. Y bueno, y hoy también estamos gracias a ella. También quiero pues agradecer a la Red Relieve por la invitación. Yo feliz desde pues, que la están haciendo desde el Tecnológico de Monterrey, feliz yo de poder atender todos estos espacios de investigación. Y bueno, y aquí de pronto detrás de cámaras estoy frente a todos mis alumnos del curso de transporte de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, quienes les agradezco la asistencia, que me regalaron del tiempo de la clase de ellos para poder atender aquí la invitación y de una darle las gracias a todas las personas que se conectan a través de la plataforma para poder dar la charla aquí hoy. Bueno, ya sin más preámbulo y los agradecimientos del caso, voy a proceder a compartir pantalla y por favor me confirman si pueden verla. ¿Listo? No sé si ya ahí pueden ver la pantalla. Me avisan, por Sí, favor. correcto, ingeniero Guerrero, ya está. Bueno. Bueno, como bien lo dijo usted, bueno, esto es una investigación que se ha desarrollado en el ámbito de mi área de investigación en lo que es ingeniería de transporte. Y esto es una nueva área, por decir que estoy explorando, que es como esa parte social del transporte. Yo durante mi doctorado pues realicé un poco más de modelación, planificación de transporte, abordando problemas de endogeneidad, pero estoy explorando esta nueva área junto con dos colegas, a los cuales también pues, son coautores de esta investigación, Ignacio Tiznado Aiken, quien en este momento se encuentra de postdoctorado en Montreal, y la profesora Leixa Garis, de la profesora Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta presentación está en el marco de un paper que remitimos a un journal bastante importante de transporte, que es el Journal of Transport Geography, ¿sí? Y básicamente, pues, el producto de esa investigación que está próximo a publicarse es lo que voy a hablar hoy. Que, pues, aunque le pongo el título en inglés, es solamente por el paper, pero más o menos traduce como que violencia, acoso violación y percepción de seguridad en transporte público hacia la justicia en transporte y la inclusión social. Entonces procederé a dar la charla como tal. Bueno, el contenido de la presentación, inicialmente voy a extenderme un poco acerca de lo que la motivación que tuvo el estudio, los objetivos y pues los antecedentes que hay de la misma. Luego les hablaré un poco acerca de la metodología que cubrió todo lo que tiene que ver con la recolección de los datos a través de un instrumento de recolección de información y los modelos que se utilizaron para poder llegar a los resultados que les voy a mostrar el día de hoy. En cuarta parte voy a tratar de hacer una pequeña discusión acerca del tema y finalmente pues voy a cerrar con las conclusiones del caso. Empecemos con la introducción. Bueno, como bien sabemos nosotros, digamos,
Ese sector de la sociedad que poseen menos ingresos son aquellas personas que más usan transporte público, ¿sí? Entonces, esas personas que tienen bajos ingresos, que viven más en las periferias, que muchas veces se restringen de esa gran cantidad de oportunidades sociales y económicas, son a las que los planificadores y los gobiernos tienen que garantizar un sistema de transporte público de calidad, de manera que ellos puedan siempre ir mejorando esas oportunidades sociales y económicas. Ahora bien, dentro de ese marco de la sociedad que es más golpeado en términos de oportunidades sociales y económicas, pues sinceramente se ve con preocupación cómo las mujeres se ven muchas veces en ese transporte público que muchas veces no cumple con esos estándares mínimos de seguridad y de acceso, cómo se ven expuestas las mujeres sobre todo a ese escenario de violencia y de acoso, ¿sí? Que particularmente en este trabajo, como les hablaré un poco más adelante, no solamente lo estamos tratando de explorar desde el punto de vista de movilizarse dentro de un bus o un vehículo, sino que también es complicado ese tipo de violencia y de acoso se alcanza también a ver en los accesos, en el acceso a ese transporte público y también en el egreso de las mismas. Entonces, cuando uno empieza a explorar el tema y empieza un poco a contextualizarse, ¿sí? Lo que uno encuentra es que hay una vasta literatura en el que se ha abordado esa exclusión social en transporte y sobre todo pues que está relacionada con esa exclusión que tiene que ver o esa exposición particular que hay de violencia y de acoso en las mujeres. Y la idea pues es siempre tratar de mejorar esas oportunidades seguras, sobre todo, como les digo, aquellos sectores que están mucho más marginados, más excluidos de ese transporte que desde la política pública se puede ofrecer como un transporte que sea de calidad también. E igualmente, uno también empieza a ver que hay una necesidad y hay una brecha que está muy relacionada con todo lo que es la violencia de género en entornos de transporte público y durante los últimos años ha venido una literatura que ha ido creciendo, evaluando y examinando el tema en lo que tiene que ver con eso. Simplemente pues que en este trabajo, nosotros en su momento, cuando yo llegué con los otros investigadores, ya habían realizado un estudio previo del cual les voy a ampliar un poquito acá, eh, pues se empezó a ver de que esto es un problema muy evidente, sobre todo en Latinoamérica, y pues junto con los otros autores del trabajo, pues decidimos nosotros evaluar o examinar esa violencia relacionada con género en entornos de transporte público. Precisamente, pues nos tratamos de enfocar en esas situaciones de acoso y agresión. Y cuando hablamos de ese acoso o agresión, no solamente pues lo vemos desde el punto de vista sexual, sino que también sabemos que hay acoso y agresión desde un entorno verbal o también desde un entorno físico. Y nos concentramos exclusivamente en la ciudad de Santiago de Chile, que era donde teníamos en su momento esos datos disponibles. Y para ello, pues, como para decirle a ustedes un poco, uno de los desafíos importantes que tuvimos en este trabajo es que uno de los coautores, Ignacio Tiznado, es ingeniero, igual que la persona a quien les habla. Pero por otro lado, la profesora Leisa Garis tiene un enfoque mucho más de urbanista. Su, su, su profesión es urbanista. Entonces, el desafío también que teníamos acá era cómo podíamos, desde ese punto de vista de ingenieros, nosotros que nos gusta ese modelado, esa, digamos, explicación estadística, soportarla a partir de test, que para poder llegar y hacer una valoración de si esas variables son significativas dentro de X o Y fenómeno que estudiáramos. Entonces, cómo podíamos ver desde la perspectiva también de género que tiene Lake, desde su visión urbanista, cómo integrar esas dos visiones en el trabajo. Entonces, la propuesta fue hacer o estimar unos modelos de regresión logística y de cero inflado para explorar esas características individuales que van asociadas a esa propensión de experimentar acoso en entornos de transporte público. Y uno lo que sí alcanza a ver, obviamente, que ese tipo de violencia, ese tipo de situaciones, hace que las mujeres tengan unos
hábitos, unas percepciones de viaje muy diferentes a las de los hombres. Y eso ha hecho pues que las mujeres dentro de esa percepción, ese cambio de percepción, ese cambio de hábitos, pues sean muchas más conservadores, pero también ¿por qué? Porque su exposición es mucho mayor a la que tienen los hombres. Y obviamente dentro del ámbito latinoamericano, las mujeres latinas pues sí alcanzan a observar que tienen una gran cantidad de barreras para realizar sus viajes. Y cada vez pues eso lo podemos ver en la evidencia que les estoy referenciando allí para Santiago de Chile y México. Pero pues obviamente ese sector, las mujeres pues son personas que igual tienen que atender unas necesidades de viaje para estudios, para trabajo, para diligencias personales y no podemos seguir pensando en, 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 en que los sistemas de transporte como se venían diseñando eran independientes del género. Claro que no. Eh, Tenemos que pensar en que nuestros sistemas también tienen que ir afectados o tienen que también tenerse en cuenta todas esas barreras para las cuales las mujeres ha sido mucho más difícil acceder al transporte público, pensar en todas aquellas situaciones de acoso, de peligro que las mujeres más están expuestas que los hombres, pues tenemos que diseñar y planificar ciudades y sistemas de transporte que también se ajusten a esas necesidades por igual. Bueno, ya después de esta introducción y esa contextualización, hablemos un poco acerca de la metodología. Bueno, estos resultados de esta investigación como tal están enmarcados dentro de un gran proyecto de investigación que se llamó Ella se mueve segura, que lo que trató fue de examinar cómo estaban correlacionadas lo que es las mujeres como tal, su seguridad, sus percepciones en un contexto o en un entorno de transporte público. Y básicamente lo que se hizo fue una recolección de información en tres importantes ciudades de Latinoamérica, como fueron Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile. Nosotros, pues, debido a que eh, los dos coautores, pues, Ignacio Tijado, él es chileno, en ese momento nos encontramos los dos realizando nuestra doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la profesora Leisa Garis es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pues decidimos, pues, obviamente por conveniencia, llegar inicialmente a estudiar esos datos de Santiago. ¿Sí? Y por eso se enmarcó solamente por el momento estos estudios o esta consideración de estos resultados solamente en Santiago. Y lo que uno encuentra es que hay una percepción de que los modos privados obviamente son mucho más seguros, ¿sí? Modos privados como los automóviles, las motocicletas. Sin embargo, pues la gente también considera que el transporte público y la caminata son los menos inseguros. Y básicamente, pues esto fue un instrumento para recolectar la información, se diseñó un instrumento, una encuesta que trató a partir de 30 preguntas recolectar información sobre las características socioeconómicas de las personas, sobre sus hábitos de viaje y sobre las experiencias que tenían en su viaje más habitual. Hablar acerca de la encuesta se realizó tanto en periodos punta como en periodos valle, en paradas de transporte público o estaciones de tren que tenían alta y baja frecuencia y en lugares que eran atractivos para el entorno y otros que no tanto. Entonces, de cierta manera, se trató de recolectar como esa heterogeneidad de diferentes características respecto a la hora en que se aplicó la encuesta, en los sitios respecto a la demanda de pasajeros y en características del entorno, que eso es pues, para brindar una heterogeneidad a la muestra que es bastante importante para este tipo de estudios. Y un aspecto importante a decirlos es que los encuestados respondían por modo esa información y se segmentó no solamente la percepción o sea, se tuvieron en cuenta dos modos, el modo autobús y el modo metro. En Chile, pues autobús se le conoce como micros, pero de manera general bus, autobús, lo entendemos bastante bien, en autobús y metro. Pero no solamente se trataba que la encuesta recolectara información de las percepciones cuando solamente se iba a bordo, sino que también el estudio abordó estas percepciones, pero también para poder acceder o para poder egresar
del modo de transporte, independientemente si era autobús o era metro. Entonces, no solamente era la percepción, lo que se experimentaban esas personas cuando iban realizando su viaje, sino también para acceder al viaje o después que se realizaba el viaje. Y la verdad es que fueron consideradas muchas situaciones de acoso o de violencia, pero nosotros solamente nos enfocamos en 5. ¿Sí? Ahorita se las voy a describir, pero en realidad fueron un tanto más. Nosotros que para efectos del estudio y para los alcances que queríamos, consideramos 5 situaciones particulares de acoso. Para contextualizarlos un poquito más, ahí en la figura que ustedes pueden ver, la figura es el área del Gran Santiago, que está compuesta por 6 macrozonas, ¿sí? Y ustedes las pueden aquí en la pantalla ver esas macrozonas. La macrozona centro es en verde, la macrozona norte es este color morado, la macrozona este, que es esta que se encuentra aquí un poco morado más claro, está la macrozona azul, la que se encuentra en amarillo, y lo que se hizo no fue aplicar encuestas en todas las macrozonas, sino en 3 municipalidades específicas, que son el Bosque, la municipalidad de Ñuñoa también, y en la municipalidad de Santiago, las cuales están localizadas allí con esas figuritas en color negro. Todo también en términos que entenderán, recolecciones de este tipo de información sale bastante caras, pero también se trató de recolectar en estos sitios que tienen diferentes características, tanto de entorno como de ingreso socioeconómico, como lo que ya les habría hablado particularmente, ¿sí? Y haciendo un poquito de resumen, pues de toda esa base de datos ya depurada y aplicada, se contó con 790 encuestas individuales, ¿sí? Y básicamente se pudieron repartir en 404 hombres, 386 para mujeres, y fue también se aplicó un tanto más en la municipalidad de Santiago más que en las otras 2, entendiéndose pues que la municipalidad de Santiago es un tanto más céntrica que las otras 2, pero igual pues una cantidad considerable de encuestas de cada una de esas 3 municipalidades. Aquí en esta tabla, pues para darles un tanto de estadísticas descriptivas de la información que se recolectó, aquí en la parte izquierda de esta tabla ustedes pueden encontrar las 5 situaciones de acoso por las que nosotros nos concentramos en el estudio, especificando que esto fue lo que las personas decían o se les preguntó si habían experimentado algún tipo de estas 5 situaciones: ser perseguido o acechado, ser manoseado o presionado de manera sexual, ser fotografiado bajo situación de acoso sexual o violación o masturbación en público. 5 situaciones pues de acoso, de violencia particulares. Y aquí en la parte de arriba encuentran ustedes si fueron a bordo del bus lo que se experimentó, a bordo del metro, o al ir o al regresar de la estación de Metrobús. Y está desagregado por si esa situación fue experimentada por una persona de género masculino o de género femenino. Como ustedes se pueden dar cuenta, para todas las situaciones que se les preguntó a las personas, el género femenino fue la persona más afectada, independientemente si iba a bordo de metro, a bordo del bus o si iba entrando o saliendo de la estación de metro autobús, lo cual pues, es lo que uno en una hipótesis inicial esperaría y lo que va acorde con la literatura, lo que se encuentra. Se muestra que estadísticamente, en términos de estadística descriptiva, uno podría decir que obviamente las personas de género femenino están muchísimo más expuestas o experimentan este tipo de situaciones. E igualmente, si hacemos un análisis de el número de situaciones de acoso experimentadas, si las desagregamos por la cantidad de veces, 0, 1, de 2 a 3, de 4 a 5, mayores a 5, nos podemos dar cuenta también que el género femenino, digamos, el género masculino en este caso es el que menos experimenta situaciones 0, ¿sí? Lo cual tiene todo el sentido respecto a las mujeres, pero cuando ya empezamos a ver las situaciones de experimentadas, las personas de género femenino, pues obviamente son las que más experimentan este tipo de situaciones también, lastimosamente. Y como se pueden dar cuenta, también un aspecto importante en el cual voy a recalcar un poco más adelante, viene siendo que este tipo de fenómenos que estamos estudiando acá, que se deseó modelar, es muy susceptible a experimentar una gran cantidad de observaciones cero, es decir, de personas que en ningún momento han experimentado situaciones
de las evaluadas. ¿Qué hicimos nosotros en términos matemáticos para poder modelar esta situación? Bueno, nosotros recurrimos a dos tipos de modelos. La primera fue una que se conoce como regresión logística. ¿Qué es una regresión logística? Simplemente tomamos los datos de las personas y miramos, independientemente de la cantidad de situaciones que hayan vivido, si no experimentó nunca una situación, pues eso es cero, y si experimentó al menos una situación o más, esa situación se marcaba como uno. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Una regresión logística en la que la variable dependiente era cero, si no había experimentado uno, si había experimentado al menos una vez, esa es la variable explicativa, la variable, perdón, dependiente, y se pone a explicar a partir de un conjunto de atributos que van, pues, relacionados con el fenómeno que uno desea explicar. Y estos parámetros beta sub 0 y beta 1 son los que terminan explicando si el fenómeno eh, sucedió o no sucedió, que esa es la variable que uno ve, ¿sí? Pero es básicamente un fenómeno eh, cero si la situación se experimentó, perdón, si no se experimentó la situación, y uno si la situación se experimentó. Y por el contrario, también utilizamos un modelo que ya esto sí es un modelo de frecuencias y un modelo cero inflado. ¿Por qué utilizamos un modelo cero inflado? Bueno, la literatura dice que cuando estamos estudiando un fenómeno que tiene mucha frecuencia de ocurrencia cero del fenómeno, lo ideal es utilizar este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque ellos tienen en cuenta el efecto de esa cantidad de ceros esa cantidad de ceros que dominan la muestra. Ustedes se pudieron dar cuenta, más del 50% de la muestra eran situaciones en las que las personas experimentaban nunca haber experimentado ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces, estos modelos cero inflados son ideales para tratar de modelar esta situación. Y el modelo cero inflado se caracteriza porque tiene dos componentes. La primer componente es la probabilidad o la proporción de cero inflado, que es la probabilidad de que no ocurra, de no haber experimentado esa situación, ¿sí? Como lo tenemos en este caso, que es una proporción mayor al 50%. Pero la otra proporción es la proporción de conteo, es decir, que tiene en cuenta las frecuencias de ocurrencia de dicho evento, ¿sí? Entonces, la recomendación es que este tipo de fenómeno en el que se está expuesta a muchas observaciones cero, se pueda modelar a partir de esto, cómo es el enfoque de cero inflado, ¿sí? Ya teniendo claro el modelo de regresión logística y el modelo cero inflado, pues procedemos a mostrar los resultados. Entonces, esta tabla que ustedes ven aquí es la que muestra los valores de la odds ratio para el modelo de regresión logística. En el eje aquí en la parte izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver las variables que afectaban cada 5 situaciones que decidimos mostrar acá. Recuerden que nosotros evaluamos, digamos, tres tipos de escenarios. Se les preguntó a bordo del metro, a bordo del bus y en los accesos o el egreso. Pero evaluamos 5 tipos de situaciones de acoso. Por lo tanto, la combinación pues da obviamente 15 modelos, podíamos estimar. Para no mostrarlos todos aquí en pantalla y para que queden otros, lo que hicimos fue tratar de mostrar los 5 modelos que nosotros consideramos más relevantes, pero obviamente tratando de resaltar uno por cada uno de la situación de acoso que se presentó. Lo que nosotros percibimos es lo siguiente. Obviamente esto está aquí mostrado en términos no de betas de la regresión logística, sino de odds ratio. ¿Qué es la odds ratio? Es simplemente elevar el beta de la variable al exponencial. Entonces, si yo tengo un valor del beta que sea negativo, el valor de la odds ratio va a ser menor a 1. Y si yo tengo un valor que sea positivo, un beta positivo, la odds ratio va a dar mayor a 1. Entonces, ¿esto que me está indicando? Este 0.32. Si ustedes miran el beta del gender, o sea, del género, fíjense que todos ese odds ratio es menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el beta es negativo. El beta negativo, y aquí el valor de referencia es el masculino. Entonces, como el beta negativo quiere decir que los hombres son las personas menos expuestas o con menos frecuencia que experimentan cualquiera de estos tipos de situaciones bajo el contexto de acceso o egreso a las estaciones de metro o de bus o bajo la situación de metro, es decir, a bordo del metro o la situación de ir a bordo del bus. Lo cual tiene todo el sentido y es acorde con la literatura, porque donde dice que las personas de género femenino son las personas más expuestas a este tipo de situaciones.
También encontramos que las personas jóvenes entre 18 y 25 años son las personas más expuestas a ser manoseadas o a tener algún tipo de presión sexual o a ser perseguidas o acechadas a bordo del bus. ¿Sí? También las personas de 26 a 40 años son personas que están mucho más expuestas a las mismas situaciones de manoseo y de persecución, de manoseo en los accesos o egresos a las estaciones o de ser perseguidos cuando van en bus, ¿sí? Al igual que las personas de 41 y 60 años cuando van a bordo del bus. En términos de propósitos, el propósito que más se expone a una situación de acoso, por ejemplo, ser fotografiado en el metro, es las personas cuyo motivo expresaron era el trabajo. Motivo trabajo, pues eso es un viaje que se realiza pues con mucha frecuencia. ¿Sí? También tiene todo el sentido una afectación positiva, es decir, entre más vaya el trabajo o más el motivo sea trabajo, voy a estar mucho más expuesta a esta situación de ser fotografiado en metro. Igualmente, relacionado con la frecuencia, fíjense que ese odds ratio sea mayor a 1, significa que se está a una mayor exposición entre más frecuencia haga el viaje, quiere decir que estoy a una mayor exposición de ser manoseado o presionada en los accesos o egresos al transporte público o también cuando hay una masturbación en público en el metro, ¿sí? Un aspecto importante de esta investigación fue que tuvimos en cuenta los ingresos que declaraban las personas y las tratamos de incluir como una variable explicativa dentro del fenómeno. Obviamente, las personas del ingreso número 1, que son las personas menores a 450,000 pesos chilenos, que es el menor rango de ingreso, son las personas que para casi todos los casos están más expuestas a estas situaciones de acoso. Es decir, las personas que más tienen que acceder al transporte público, que son las personas de más bajos ingresos, obviamente son las personas que tienen una mayor exposición a cualquiera de estas situaciones de acoso evaluados acá. Bueno, la única que tuvo excepción son la de ser perseguido y acechado, pero las otras también es muy común. Estas personas están muy expresas, expuestas tanto en las situaciones de acceso y egreso al transporte público o a situaciones cuando van a bordo del metro o del tren. Eh, Igualmente, y caso contrario pasa con las personas de ingreso alto, que es la de ingreso 4 que tenemos acá. Las personas con ingreso 4, fíjense que acá la odds ratio es menor a 1, quiere decir que tener un ingreso alto te hace menos expuesto a una situación de ser perseguido o acechado en el bus, lo cual también tiene todo el sentido. Y un plus que también tiene la investigación fue que la macrozona a la cual estaba asociada que la persona pertenecía, la persona donde iniciaba su viaje, pues también hizo parte de la investigación. Entonces nosotros teníamos 6 macrozonas acá y pudimos también relacionar esas macrozonas con la exposición a este tipo de situaciones peligrosas. Entonces, por ejemplo, la macrozona 1, que es la macrozona centro, es una macrozona donde se está expuesto de gran manera a sufrir una situación de acoso sexual o de violación en los agresos o excesos de las estaciones. Igualmente la macrozona 2, que es la macrozona norte de Santiago, que es una zona de bajos ingresos, también está relacionada con una mayor exposición o ocurrencia a situaciones de masturbación de público en metro. Por el contrario, la macrozona 3, que es una macrozona de muy buenos ingresos en Santiago, tiene un odds ratio menor a 1, significa que en estas zonas se está menos expuesto a ser manoseado o presionado de manera sexual o ser perseguido o acechado, lo cual también tiene todo el sentido. Una zona de altos ingresos está menos expuesto, no puede estar el modelo a ese tipo de situaciones. Y también tuvimos acá un beta, un valor de odds ratio asociado a zonas externas en Santiago. O sea, tener origen de viaje en una situación externa a Santiago, hay una mayor propensión también a ser de que aparezca una situación de masturbación en público al metro. Listo, aquí están los valores de tamaños de muestra y de parámetros de AIC que sirven para comparar el mundo. Y esta diapositiva que les estoy mostrando acá ya es el modelo, el anterior era el modelo de regresión logística, este es los parámetros del modelo de cero inflado, donde recuerden que el modelo tiene dos componentes, uno asociado al modelo de conteo y otro asociado al modelo de cero inflado. Donde podemos ver acá que obviamente ser mujer hay una mayor propensión o frecuencia a que la situación de acoso ocurra. Una situación importante aquí con este modelo de ser inflado es que nosotros lo que hicimos fue sumar en una sola columna si la persona, cuántas situaciones de acoso había experimentado. ¿Sí? Entonces es un modelo general, no es un modelo que esté segmentado por situación de acoso. O sea, sumamos todas las situaciones de acoso en una sola y hicimos la regresión sobre
sobre esa columna. Entonces, ser de género femenino, hay una mayor propensión a, a, a experimentar esa situación de acoso, ¿sí? Las personas que están entre 18 y 25 años tienen una mayor propensión a estas situaciones de acoso. Claro, personas jóvenes, digamos que de cierta manera se convierten en una presa para todos esos acosadores y esas personas. Nos siguen apareciendo aquí los propósitos trabajo y estudio con una mayor propensión a que esa ocurrencia de ese evento suceda, una, una mayor frecuencia, ¿sí? También los propósitos compras. Igualmente, una alta frecuencia de los viajes también da una mayor propensión a que el fenómeno ocurra. Y todos estos resultados son, digamos, van en línea con lo hallado en el anterior modelo, donde las personas también de bajos ingresos, esas personas que también tienen que utilizar mucho el transporte público, que son muy cautivas del transporte público porque es su única opción, bastante expuestas también, o que les ocurra con frecuencia esos fenómenos de acoso. Y estas macrozonas también, la centro, eh, si el viaje se origina allá, mucha probabilidad, mucha frecuencia de que el fenómeno ocurre. Por el contrario, esa zona este, una zona mucho más segura. Y el modelo pues, de cero inflado también expresa la misma situación. Recuerden que este modelo de cero inflado, la parte del modelo de inflación, lo que trata de predecir es la no ocurrencia del evento. Entonces, ser una persona de género masculino es una ventaja porque es una variable que influye en la no ocurrencia del evento. Las personas mayores también tienen una influencia que de cierta manera no les pasa en este tipo de situaciones. ¿Sí? La frecuencia del viaje es una variable que afecta de manera negativa la no ocurrencia del evento, es decir, aumentos en la frecuencia de viaje producen una mayor ocurrencia de este tipo de eventos también, lo cual va en línea con el modelo también de conteo. Y la zona, la macrozona pues una zona donde la probabilidad de no ocurrencia de esto es bastante alta. Para la discusión, como se dio cuenta, hay una clara influencia de los ingresos y eso, ser de ingresos bajos, claramente hay un mayor riesgo de victimización y eso va acorde con la teoría, lo que se encuentra en la teoría. Obviamente también nosotros pudimos darnos cuenta que la tendencia que está pasando en Santiago va acorde con otras ciudades, no solamente de Latinoamérica, sino con una situación que también se está evidenciando a nivel global. Las mujeres en los barrios pobres son las que tienen más miedo y nosotros incentivamos desde esta investigación a que tenemos que seguir nosotros planificando nuestros sistemas de transporte, segregándolos por género. O sea, es importante también tener en cuenta esta disparidad que hay y ya no solamente es una variable que afecta definitivamente y debería tenerse en cuenta. También nosotros hemos evidenciado respecto a otras investigaciones donde se identifican dos categorías de espacios particulares, los espacios cerrados con pocas salidas, como callejones y estacionamientos, y las mujeres tienden a sentirse más seguras en el autobús mientras lo esperan. Sin embargo, nosotros vemos que para Santiago aplica que el modo de transporte tren tiende a tener unos estándares bastante seguros respecto a este tipo de situaciones y la gente lo persigue así. Conclusiones, pues nosotros vemos que la forma en la que el transporte se desarrolla tanto en las dimensiones corporales como en las espaciales sugiere una intersección crucial entre reconsiderar esa forma como se ha venido diseñando y planificando nuestros sistemas de transporte. Y también, como lo hablo, o sea, esta práctica habitual de hacer una planificación neutral en cuanto a género excluye factores importantes y creeríamos nosotros que hay que reconsiderar esa práctica, esa forma de ver esa planificación. Debemos ir un poco más allá de marcar estos problemas en términos de miedo de las mujeres. Eh, eh, Se tienen barreras, pero es importante tener en cuenta todo ese tipo de situaciones que en este estudio se están evidenciando y que lo dejan de manifiesto. Les doy muchas gracias por el espacio, a todos por su atención y con esto pues procedo a dar el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Guerrero. Entonces, ahora procedemos con el espacio de preguntas. Si gustan, pueden abrir el micrófono, levantar la mano o bien hacer su pregunta por el chat de la reunión. Adelante.
Morelia, ahí está José Huertas con la pregunta, no sé si desee la palabra, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, estimado José, si quiere, realice la pregunta, todo gusto. Ok. Muchas gracias, Tomás, por esta presentación. Como puede ver, pues llama la atención de muchos grupos, de muchas personas. Eh, tengo la pregunta que es más importante para mí es, pues este estudio muestra o pone en evidencia como la percepción eh, que ya sabíamos. Eh, eh, Sin embargo, como que la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Entonces, pensémoslo desde el administrador de flotas de transporte, desde el gobierno, desde la ingeniería. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones? Muchas gracias, José, por su pregunta. Mire, eh, l- la verdad es que todo debería decantar a eso, ¿cierto? Está muy interesante el modelo, digamos, los resultados van en línea con lo que uno esperaría, pero en términos de política pública, ¿qué podríamos llegar y proponerse a partir de este estudio? Bueno, yo creo que justamente lo que trata el modelo es demostrar, sobre todo, varias particularidades, pero hay cosas que en términos estratégicos se pueden lograr mucho. Eh, Definitivamente es necesario que esta planificación de transporte, sobre todo en aquellas zonas de muy bajos ingresos, se haga bajo entornos seguros. Y en esto yo creo que las autoridades municipales, las autoridades de las grandes urbes también deberían orientar sus esfuerzos sobre cómo llegar y mejorar que la seguridad, sobre todo en los accesos y cuando se está transportando en estos modos de transporte se haga más evidente. Yo creo que definitivamente una de las enseñanzas que también nos deja esto es que hay una percepción de seguridad mucho más alta en los sistemas de transporte de metros más que en lo del bus. Entonces, en aquellas situaciones, en aquellos barrios de mucho más bajos ingresos, donde se experimentan quizás unas tasas altas de situaciones peligrosas, como las que se ha evaluado acá, y reforzar esa seguridad, sobre todo en esos sitios de bajos ingresos y en lo que se refiere a rodear a los entornos, no solamente mientras se está abordando el transporte, sino mientras se está accediendo a él. Yo creo que es un aspecto importante. Y creo pues que también algo en lo que se debería reforzar es si justamente nos está mostrando que en aquellos viajes que están ocurriendo con mayor frecuencia, que complementariamente que son los de estudio y los de trabajo, de tratar de mirar esta mayor cantidad de viajes, en qué horarios ocurren para tratar de hacer los controles y tratar de ejercer la mayor seguridad allí. Pensando qué punto de vista, que siempre los recursos son bastante limitados, no se obviamente este tipo de controles no se pueden llegar siempre a cabo, entonces tratar de enfocarse sobre todo en esas horas de mayor confluencia, en esa zona donde se están desarrollando esos viajes al trabajo, viajes hacia el estudio, con ese grupo etario que también es bastante vulnerable, que son las personas jóvenes. Entonces yo creo que los controles se deberían ser allí y las autoridades como tal deberían enfocar sus políticas sobre esa especie de perfil sobre los cuales se debe proteger. Perdón, muchas gracias por la respuesta. Con todo gusto, no sé si haya otra pregunta más. Muchas gracias a ambos por la intervención. Si hay alguna otra consulta o comentario sobre el tema, por favor, procedan a abrir su micrófono o hacer la pregunta por el chat. Mientras aparece otra pregunta, ¿puedo formular otra pregunta? Adelante. Resulta que aquí en México ha aparecido ideas como de hacer buses especiales para mujeres o vagones especiales para mujeres. Sin embargo, hay una opinión dividida. Eh, Algunos piensan que eso es una solución que no conlleva una solución real, que es más bien como paliativa.
pues que debe haber un enfoque a educación primero y, y a leyes más severas o más bien hacer cumplir la ley. Eh, eh, es lo que está pasando. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? Mi estimado José, su pregunta es muy buena y es muy pertinente. Y bien como usted lo dice, hay muchas opiniones divididas. Eh, Conozco, digamos, particularmente en México, alguna vez he tenido la ocasión de visitarla 2 veces, Ciudad de México, y efectivamente conozco que una de las maneras que la ciudad trató de disminuir ese tipo de violencia de género fue segregando unos vagones, ponían vagones rosa para que las personas, las mujeres eran los únicos que tenían acceso de esto. Yo le voy a dar mi opinión, como usted bien me lo pide, es mi percepción, pero estoy más del lado de aquellas personas que dicen que esto no es una medida, no es una buena medida. ¿Por qué lo digo eso? Porque es que básicamente cuando usted agarra un vagón, lo pinta de rosa y dice que este va a ser exclusivo para las mujeres, que es como se dio cuenta en la investigación, son las personas más propensas a sufrir este tipo de violencia de género. Es como si usted le estuviera diciendo al acosador, al violador, al perpetrador, vea, ahí está la presa. No se enfoque en el resto de vagones porque le va a ser más difícil. Aquí es donde está la presa, todo lo que salga por aquí es lo que va a ser más vulnerable. Entonces siento que eso, en vez de ser una medida que propenda por la protección, lo deja más evidente. Es como si usted le pusiera una especie de target. Este es el objetivo, es el vagón rosa. Entonces siento que desde ese punto de vista, digamos, puede disminuir algún tipo de situación mientras se va a bordo del vehículo, pero la verdad es que saliendo del vagón se estaría igualmente expuesto. Eso es lo que yo pienso. O sea, puede ser una política que se trate o una medida que se trate con buenos ojos desde el punto de vista mientras se está dentro del vagón, ¿sí? Aunque, pues, la verdad no habría tampoco ninguna restricción para que de pronto una persona del mismo género puede tratar de hacer acoso o fotografiar o perseguir, ¿cierto? Una mujer, pues, deje de hacer eso por otra mujer, uno pensaría que no, pero puede existir la situación. Pero la verdad es que después que sales del vagón, mm, ves es que todas las personas que salgan de ahí, los más vulnerables, estás diciendo sobre dónde está el ataque, o sobre quién debería ser el ataque, que como lo muestra el estudio, serían las personas más vulnerables, lastimosamente. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias a ambos. Y tenemos por el chat una consulta de Luisa Fernanda Chaparro. Ella nos consulta, ¿hay alguna relación de la infraestructura de transporte con la evidencia de las violencias? Algo así como el efecto de las ventanas rotas y los hotspots en criminalidad. Bueno, a Luisa, pues muchas gracias por su pregunta. La verdad, lo que no se abordó en este estudio, Luisa, pero sí conozco dentro de la evidencia y lo que ha sido la contextualización del mismo, el background, digamos, del estudio, lo que uno sí alcanza a ver es que entornos que tengan una infraestructura mucho más desgastada, mucho más pobre, son lugares que van a estar mucho más expuestos, mucho más propensos a este tipo de situaciones. No lo incluimos como una variable dentro del estudio, pero sí le puedo hablar con certeza que sitios, digamos, donde la estación de metro o la estación de bus esté mucho más maltratada y su entorno sea lo mismo, son entornos que van asociados con una mayor frecuencia de este tipo de eventos. Eso en lo que respecta a infraestructura. Y sí, posiblemente uno puede llegar así como uno cuando hace estudios de accidentes puede llegar a hacer unos hotspots, usted lo nombra, sitios más propensos a accidentes, pues uno también de cierta manera podría hacer unos hotspots también asociados a situaciones de acoso. Si se me ocurre a mí ahora que sería también una muy buena idea como usted lo promulga, pero en este caso nosotros no tuvimos dentro del estudio, no tuvimos una variable de pronto que nos ayudara a relacionar con la infraestructura, más bien fue con la localización de
de donde se iniciaba el viaje o de donde provenían las personas, más no con la infraestructura propiamente de las estaciones, de metro o de los paraderos de bus. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, ingeniero Guerrero. Luisa, por favor, nos comenta si tiene alguna duda adicional con respecto a la respuesta. Y si no, podemos entonces proseguir a la siguiente consulta, ya sea por chat o pues que abran su micrófono. Adelante. Ok, Luisa nos indica que no hay más consultas por el momento. Yo, Adelante. eh, me llamó la atención esta profesora Ley Sagaris. Eh, Me dice que es una profesora que trabaja en qué escuela y entendí que es de la Católica de Chile. ¿Me confirma, por favor? Sí, La, la profesora Leitza Garis es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. sí, me interesaría contactarla a través suyo, pues para seguir, pues para invitarla a estos temas aquí a través de Relieve. No sé, Por supuesto. se me hace el favor. Y Usted puede anotar, si quiere, anóteme mi correo electrónico y me describe usted, por favor, José, que es usted, y yo le busco el correo de ella y se la ayuda a contactar. No hay ningún problema, por supuesto que sí. ok, ok. La Yo ya profesora Lake es ella es canadiense, pero lleva muchos años viviendo en Chile, siendo profesora del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. yo tenía, por alguna razón entendí que era de ciencias sociales. Sí, ella Ok, es urbanista. Ella es urbanista, pero también dicta unos cursos en el Departamento de Transporte y Logística, sobre todo con temas orientados a ciudades sostenibles, también con cicloinclusión, también dicta un par de cursos que va relacionados con ciudades sostenibles y cicloinclusión. Y ella todo este tema de lo que tiene que ver con el género en transporte es bastante entendedora del tema y lo ha estudiado. Resto. ok, ok. Yo Sí, tengo, si quiere, yo le tengo, voy a colocar mi correo aquí en el chat, ¿le no, parece? Y usted. sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, bueno, listo. Me escribo por ahí, yo le pongo el correo de ella, no hay ningún problema. Perfecto. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Perfecto. ¿Alguna otra consulta de parte de las personas que nos acompañan en esta sesión de relieve? Bien, me parece que no hay ninguna otra consulta. Ok, acaba de llegar una por acá al chat. Ok, nos indica Melissa Valencia. Por favor, si está de acuerdo, doctor, nos comparte su correo por este medio, es decir, por el chat de la sesión. Ya ahí lo coloqué, ya el correo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, si no hay consultas, bueno, nos indica Gustavo Álvarez, muchas gracias por la exposición, muy interesante su conferencia. Y retomando, si no hay más consultas, les agradecemos muchísimo el tiempo y su asistencia a esta sesión de la Red Relieve y pues les deseamos que pasen un buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los participantes, a Oscar, a usted, Morelia, y a Andrea, pues también por el contacto inicial, igualmente por las preguntas. Gracias por todo. Ahí les dejo mi correo disponible para lo que ustedes deseen. Y muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de haberles aportado. Gracias por la conferencia, ingeniero Guerrero. Tenga buen día también. Muchas gracias a todos. Chao, chao.